El mensaje de hoy precisamente toca el tema de la preparación y le he titulado Volverse imprescindible. ¿Qué es una persona imprescindible? Una persona imprescindible es alguien que no puede ser desechado fácilmente. Ante los ojos de Dios, hermanos, todos nosotros somos imprescindibles. De otra forma, no estaríamos con vida el día de hoy. Para Dios nadie sobra. Para Dios todos somos necesarios. El propósito del mensaje de hoy es que nos demos cuenta de esa cuestión de imprescindible ante Dios y que si no teníamos en consideración lo que Dios ha puesto a nosotros, lo podamos retomar y lo podamos revisar. Voy a tomar como base el versículo de 1 de Samuel 17, versículo 45, que dice: Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Cada persona que acepta a Cristo es llamada a influir en otros, hermanos, porque fuimos creados a imagen y semejanza del líder supremo, que es Dios, nuestro creador. El ser humano, hermanos, está formado por 3 elementos. Uno de ellos es el cuerpo, es el estuche físico, muchas veces bonito, otras veces no tan bonito, pero siempre bello por dentro, porque fuimos creados a imagen de Dios. Este es el cuerpo que nos lleva a través de la vida y se va degradando con los años. Algunas cosas dejan de funcionar, algunas otras funcionan diferente. Pero es así como fuimos diseñados. La misma Biblia dice, ¿hasta qué edad vamos a vivir? Dice alrededor de los 70 años y los que aguanten más van a llegar a los 80 años. Gloria a Dios por aquellos que tienen más de esa edad y que Dios los ha mantenido firmes. La segunda parte que conforma nuestro ser es el espíritu. El espíritu es la vida, es lo que Dios sopló en nosotros. Es lo que nos conecta con Dios. Y nos dice Génesis 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios tomó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. El tercer elemento que nos conforma como seres humanos es el alma. Y el alma se compone de 3 elementos también, que es el intelecto, las emociones y la voluntad. El día de hoy vamos a estar hablando del tercero de ellos, que es la voluntad. Hoy hablaremos entonces de cómo Dios puso ese elemento en nosotros y por qué, para qué. Dios es el líder supremo. Él llama a cada creyente a ser líder primero de sí mismo para tener luego la capacidad de liderar a otros en su vida. Él nos dio esos elementos y esas capacidades para relacionarnos con Él a través del Espíritu, pero al mismo tiempo nos da esos elementos para que podamos tener influencia en los demás. Cuando el ser humano cayó en pecado, Dios pudo haber decidido redimir a la humanidad con seres perfectos que no fueran pecadores. Sin embargo, Él decidió tomar a los pecadores para que se redimiera el mundo y el ser humano. Y Dios deja claro que Él tiene expectativas altas de nosotros como líderes, porque Él lo dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. Señoree quiere decir que sea líder, que inicie, que empiece algo. Yo creo de todo corazón, de veras, que gran parte de lo que sucede en nuestra vida personal no depende de otra cosa más que de liderazgo. El actuar individual de cada uno de nosotros determina de gran manera lo que va a suceder en nuestra vida. Y el liderazgo es un patrón regular de la Biblia, y hay infinidad de ejemplos de liderazgo, tanto mujeres como de hombres, y por mencionar solo algunos. Cuando Dios decidió levantar una nación propia,
no llamó al pueblo en general, sino que llamó a un hombre y trajo a Abraham. Cuando Dios quiso liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto, no les guió como un grupo, sino llamó a un líder y trajo a Moisés. Cuando llegó el tiempo de que el pueblo entrara a la tierra prometida, llamó a un líder y llamó a Josué. Y cuando quiso derrotar al ejército de los filisteos, llamó a un hombre joven, casi un niño, para que lo hiciera. Y entonces trajo a David. Y aquí surge la pregunta, ¿qué tenían en común todos estos personajes que menciono? Abraham, Moisés, Josué, David. ¿Acaso sería la edad? ¿Y acaso Dios dijo, el que tenga más experiencia va a tener más capacidad? Posiblemente, o posiblemente quería hombres jóvenes. Pero veamos lo que dice la Biblia. Respecto a Abraham dice, Dios lo llama a la edad de 75 años, cuando le dice, según vemos en Génesis 2, versículo 1, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Qué edad tenía Abraham entonces? Génesis 12, versículo 4 dice, y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. ¿Qué edad tenía Moisés cuando se presentó ante Faraón? La Biblia dice que Moisés tenía 40 años cuando mató a un egipcio que estaba golpeando a un esclavo hebreo. Después se fue a la tierra de su suegro y pasó 40 años cuidando el rebaño de ovejas. Y la misma Biblia dice que Moisés tenía 80 años y su hermano tenía 83 cuando se presentaron a Faraón. Josué probablemente tendría entre 70 y 80 años al iniciar el liderazgo de Israel, porque Josué 13, versículo 1 dice, Josué era ya viejo, entrado en años, cuando Jehová le dijo, tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Respecto a David, la Biblia no especifica qué edad tenía David cuando se enfrentó a Goliat. Sin embargo, sí dice que la edad mínima para ingresar al ejército de Israel era 20 años. Con toda seguridad, entonces, David tenía una edad inferior a 20 años. Se supone entre 15 y 18 años de edad. Entonces, si no es la edad lo que Dios toma en cuenta para llamar a sus líderes, ¿qué más puede ser? La ocupación, los conocimientos, la profesión, la experiencia. La ocupación más común del pueblo de Israel era pastorear. La mayor parte eran pastores. Los que vivían cerca de las costas pues eran pescadores. Eran las profesiones que había en aquel entonces. Abraham, Moisés, Josué y David no eran la excepción. Aunque podemos decir que Moisés tuvo una educación privilegiada porque fue educado como príncipe al estar en la corte de Faraón como el hijo propio de Faraón. Pero aparte de ello, los apóstoles, por ejemplo, Andrés, Pedro, Santiago, Juan eran pescadores, Mateo era recaudador de impuestos. Entonces realmente no sabemos qué es lo que Dios considera cuando nos llama a cada uno de nosotros. Pero sí sabemos que Dios inventó el liderazgo y entonces Él es el líder supremo. Tal vez entonces debamos preguntarnos, ¿qué es el liderazgo? Y existen infinidad de teorías, de libros, de información y de líderes que nos pueden hablar al respecto. Sin embargo, hay una persona que se llama Oswald Sanders, quien fue director de un ministerio misionero en los años 50 y 60 y es autor de más de 40 libros. Y él tiene un libro que se llama Liderazgo Espiritual. Y él da la mejor definición de liderazgo que jamás he oído. Él dijo, liderazgo es influencia. Cuando alguien les pregunta de qué habló el mensaje de hoy, le pueden decir, habló de liderazgo. ¿Y qué es el liderazgo? Liderazgo es influencia. Dios te diseñó, hermano y hermana, para que seas líder, para que tomes la iniciativa, te dio perseverancia y te dio recursos para que los puedas usar. Y tal vez alguno de ustedes me diga, hermano, pero pues yo simplemente soy un obrero, yo soy un trabajador en una fábrica, ¿sí? Yo soy maestro, es más, yo soy ama de casa.
Yo soy padre de familia. ¿Qué tiene que ver el liderazgo conmigo? Yo dejo mejor que otros que estén más preparados lo hagan, porque para mí pues es demasiado complicado, es demasiado difícil entender cómo yo, con lo poco que sé, puedo ser líder ante los ojos de Dios. Entonces, de las muchas características que son necesarias para que una persona, para que un individuo pueda lograr influir primero en sí mismo y luego en otras personas después, hoy vamos a ver 3 elementos que contribuyen al liderazgo de los individuos. Sin embargo, creo conveniente que para abordar este tema, consideremos que para tener influencia en nuestra vida y en los demás, es necesario tener un corazón dispuesto para Dios. Primera de Juan 5, versículo 4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Los 3 elementos de liderazgo que vamos a ver el día de hoy son, primero, iniciativa, segundo, recursos y tercero, perseverancia. Y vamos a tomar la historia de David y Goliat, una de las historias más conocidas de la Biblia, para abordar estos temas. ¿Quién fue David, hermanos? David nació en la tribu de Judá, perteneciendo a la familia de Isaí, siendo el menor de 8 hermanos y por lo tanto siendo al que se le dieron las ocupaciones relacionadas con el pastoreo. De sus hermanos no tenemos demasiada información, siendo lo único que sabemos que algunos de ellos fueron soldados del rey Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel, pero debido a su fracaso en la batalla de Micmas, se dice que Dios envió a Samuel a buscar a un nuevo ungido para que fuera el nuevo rey. Samuel encontró a David y lo ungió, convirtiéndolo en el futuro rey de Israel, pero el joven era demasiado pequeño y pasarían años antes de que gobernara. Ahora, ¿quién era Goliat? Los países tienen ejércitos para defenderse unos de otros, y el pueblo de Israel, pues no era la excepción, porque tenía muchos enemigos, y uno de esos enemigos eran los filisteos. Goliat se dice que era un mercenario. ¿Qué es un mercenario? Un mercenario es alguien que tiene habilidades que son útiles para un ejército y se contrata con un sueldo para cumplir tareas específicas para ese ejército. ¿Por qué lo contrataron a Goliat, asumiendo que lo habían contratado como un mercenario? Pues porque Goliat tenía características imposibles de igualar en ese entonces. Era una persona de casi 3 metros de estatura. Era una persona que estaba cubierto con una cota de malla, como un chaleco así de muchos aros metálicos que pesaba casi 70 kilos y traía una lanza cuya única punta de metal pesaba casi 7 kilos. Su cuerpo cubierto, sus piernas protegidas con unas partes de metal. Era impactante verlo, sencillamente. Y respecto a la batalla de Goliat y David, se dice que David era valiente, inteligente y determinado. Y valiente quiero hacer la diferencia contra temerario. Porque cuántas cosas vemos, por ejemplo, en YouTube, TikTok y muchas otras cosas que vemos, videos donde la gente temerariamente arriesga su propia integridad física para lograr sobresalir en algo. ¿Cuántas personas han fallecido porque se quieren tomar una selfie, se van de espaldas, caen a un precipicio? Cosas de veras lamentables. Ser valiente, muchachos, no quiere decir ser temerario. Tener miedo está bien. Ser valiente es hacerlo con miedo, sabiendo que tenemos la fuerza y la voluntad de Dios respaldándonos en lo que estemos haciendo. Entonces, ambos, David y Goliat, llegaban de la forma que hemos comentado. David como el elegido de Dios para reemplazar a Saúl, aunque demasiado joven para ello, y Goliat como un soldado mercenario de los filisteos, que nunca había perdido ninguna batalla. La guerra entre los israelitas y filisteos llegó a un momento en que los ejércitos de ambos bandos se encontraban frente a frente. Goliat era el mejor soldado de ambos ejércitos. Así que decidió enviar un desafío a los israelitas y retó a cualquier miembro de Israel a un combate 1 contra 1, decidiendo el ganador el destino de la guerra.
Goliat hizo esto durante 40 días, pero nadie del ejército de Israel tenía el valor de enfrentarse a él, ni siquiera el rey Saúl, que el rey Saúl era un hombre grande para los estándares de aquel entonces, era fornido. En su posición de rey eso le ayudaba, pero aún así el rey Saúl tenía miedo y no quería enfrentarse a Goliat. Dice la historia que David acababa de llegar al campamento de guerra, ya que su padre le pidió que llevara comida y agua a sus hermanos. En la historia dice que David llevaba el equivalente de más o menos una cubeta de 20 litros de grano molido. Aparte llevaba 10 panes y llevaba 10 quesos. Lo llevaba para sus hermanos y para los otros miembros del ejército. Por ese motivo llegó David al campamento, porque él estaba cuidando las ovejas, pero le dijo su padre: ve, lleva esto a tus hermanos, ya los soldados, deja las ovejas aquí y después regresas. Llega David al campamento en estas condiciones y fue cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando con el reto de Goliat. David entonces fue directamente a Saúl para pedirle luchar contra el gigante. El rey de Israel tenía miedo de ser él quien se enfrentara a Goliat, así que decidió aceptar que David fuera quien lo enfrentara. Saúl le dio su armadura a David, pero la vestimenta, la armadura era tan grande y tan difícil de portar que David se la quitó y le dijo: yo no he practicado con esto, no la puedo usar. Agarró su cayado, o sea, el palo que usan para mover a las ovejas, agarró su honda y se fue a enfrentarse a David. Y una vez que se enfrentó a él, la historia es conocida. Le lanza una piedra en la frente y lo mata. Vamos a ver los 3 elementos que les menciono con esta historia, los cuales David poseía. Vamos a ver primero la iniciativa. ¿Qué es la iniciativa, hermanos? ¿Qué es lo que hace que alguien sea un líder? ¿Qué es lo que hace que alguien reconozca que esta persona vale la pena que esté al frente? En primer lugar es la iniciativa. Cuando decides hacer algo, cuando decides que te vas a mover, cuando la voluntad que Dios puso como parte de tu alma te mueve. Primero, la iniciativa. ¿Qué fue lo que hizo David? Él podía haber continuado viviendo como pastor, cuidando las ovejas de su padre, llevándole comida a sus hermanos. Pero ¿qué fue lo que hizo? Él vio algo que no le gustó. Él vio algo que no estaba bien ante su percepción. Y él dijo: yo voy a tomar una parte activa en lo que está pasando. La primera característica del líder es que él se da cuenta de algo y toma acción. El compromiso, hermanos, se demuestra con la acción. Tú no puedes decir estoy comprometido si no tienes acción unida a ese compromiso. Y déjenme les cuento una historia. Esta historia tiene lugar con 2 personajes. Uno de ellos se llama Tomás, que es un hombre joven. Y él tiene una relación con un hombre adulto mayor, donde semanalmente se reúnen y el hombre adulto lo alecciona. Es el mentor. Un mentor es el que te enseña, el que te guía, el que te lleva, del cual tú aprendes cómo deben ser las cosas. Van entonces en su caminata semanal y el hombre joven dice, van caminando junto al río y el hombre joven dice: todas las semanas, dice, vengo y quieres que aprenda algo. Todas las semanas quieres que crezca en algo en particular. Dice, pero para ser sincero, ya estoy harto de eso. Ya no quiero. Dice, no me puedo quedar así como estoy. No es lo suficientemente bueno lo que tengo, lo que me has enseñado, lo que ahora nos lleva. Y el hombre viejo, sin hacerle caso, le dice: ¿qué es eso? El hombre joven voltea y dice: es un pez muerto. Sí, dice, pero ¿qué está haciendo? Dice, pues está flotando. ¿Pero qué tiene eso que ver conmigo? Dice, pero ¿qué está haciendo? Pues se está moviendo con la corriente río abajo. ¿Pero qué tiene que ver conmigo? Pero le dice el hombre viejo, ¿por qué se mueve si está muerto? Dice, pues porque va flotando y el río se lo está llevando. ¿Pero qué tiene que ver conmigo? Estaba molesto ya el hombre joven porque no estaba abordando las preocupaciones. Y entonces el hombre viejo se voltea y le dice a él: ¿sabes qué? La vida es como el río.
Siempre está en constante cambio y en constante movimiento. Y la vida te va llevando. Si tú no haces nada más que dejarte llevar, la vida va a tomar decisiones por ti. Y va a tomar decisiones que tal vez no te gusten. Y aunque tú digas que no estás cambiando, vas a estar cambiando de formas que tal vez no te des cuenta. Pero los demás sí se van a dar cuenta. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Ser un pez muerto que lo lleve el río? ¿O tomar la iniciativa de iniciar un cambio en tu vida? Yo no sé el río que te esté llevando en estos momentos. No sé si es un río de desesperanza, de soledad, de dolor. Yo no lo sé, pero sí te invito a que dejes de ser un pez muerto y tomes la iniciativa. ¿Qué hizo David para demostrar la iniciativa? ¿Cómo inicia un líder a tomar la iniciativa? Y aunque parezca increíble, cuando el líder habla, las cosas cambian. Cuando Dios decidió crear al mundo, ¿qué fue lo primero que dijo? Hágase la luz. Y la luz se hizo, hermanos, porque Dios lo decidió. Nosotros como seres humanos no vamos a cambiar el mundo de esa manera. No podemos crear algo de la nada. No podemos hacer que las cosas se transformen por el simple hecho de desear que se transformen. Pero sí podemos declarar lo que creemos que puede cambiar. Cuando hablamos de declarar, no estamos hablando de el mundo, sino que estamos hablando de generar un mundo nuevo, hermanos. Aunque parezca increíble, déjenme les explico, se genera una realidad diferente cuando declaras algo. Entonces, los líderes influyen en cómo se mueve el mundo, creando la posibilidad de que las cosas sean diferentes. ¿Cómo es esto de las declaraciones? Cuando un país dice, declaro la independencia, ¿qué sucede? Se vuelve independiente. Cuando un juez dice, lo declaro inocente, ¿qué pasa? La persona ya no es culpable de lo que se le acusa. Cuando un ministro religioso dice, los declaro marido y mujer, ¿qué sucede? La vida empieza de otra manera para la pareja que se está casando. Cuando las declaraciones vienen de la autoridad superior a nosotros, las aceptamos. Pero cuando vienen de nosotros mismos, lo primero que cambia cuando hacemos una declaración es nuestro mundo personal, porque vemos las cosas de diferente manera. Vemos un futuro que no existe, pero que en nuestro corazón ya lo tenemos creado. Vemos una situación que puede estar fuera de control, pero que nosotros sabemos que podemos contribuir para controlarla. Entonces generamos un mundo diferente a través de nuestras declaraciones si tenemos la capacidad de hacerlas cumplir, que fue lo que hizo David. Entonces, en un sentido general, el declarar crea posibilidades. ¿Cómo declara David en esta historia? Primera de Samuel 17, versículo 32 dice, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra ese filisteo. David está declarando lo que él iba a hacer. David está viendo una situación que no le gusta, donde él puede influir para que la situación sea diferente. David ve una realidad en su corazón que los demás no están viendo. Él dice, yo iré y pelearé. Y si él tiene la capacidad de hacerlo, esa declaración que hace se va a volver realidad. Y el mundo va a ser diferente a lo que era en ese entonces. En otro versículo dice, Primera de Samuel 17, versículo 36, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. David se refiere a cuando él cuidaba las ovejas, él se defendía de las bestias, de las fieras del enemigo con un arma y los derrotaba. Y cuando le dice a Saúl, mándame a mí, le dice, porque ese filisteo incircunciso será como las fieras que yo he matado antes.
Él estaba viendo ya en su mente y en su corazón a Goliat caído. No existía todavía, pero en la mente y en el corazón de David ya, porque él lo estaba declarando. Él dijo, así va a ser. Claro que David era el ungido de Dios y claro que David tenía a Jesús en su corazón, a Dios en su corazón en ese momento. Y claro que David tenía la protección divina. Hermanos, pero nosotros también la tenemos. Nosotros también estamos bajo las alas de Dios. Nosotros el Espíritu Santo nos cubre, nosotros el Espíritu Santo nos protege. ¿Qué nos impide entonces tomar una declaración valiente que esté a nuestro alcance y que cambie nuestro mundo y nuestras posibilidades y decir, a partir de hoy va a ser diferente? Me voy a levantar y me voy a mover y con la ayuda de Dios y el Espíritu Santo, y si es la voluntad de Dios, mi dolor desaparecerá, mi angustia se irá. Las cosas serán diferentes. Podré estudiar una carrera, podré conseguir un trabajo, podré traer alimento a mi casa. Todo empieza con tomar la iniciativa. Todo empieza con declarar lo que Dios ya puso en nuestro corazón, hermanos, porque cuando lo decimos es porque Dios ya lo puso ahí. Nosotros no lo sabíamos hasta el momento de decirlo. Cuando el Espíritu Santo nos empuja a decirlo porque sabemos que aquello va a resultar si es de Dios. Si no es de Dios y para Dios, obviamente no va a resultar. Así es que no hagan declaraciones que sean contrarias a la palabra y al deseo de Dios. Primer elemento, entonces, tomar iniciativa. ¿Cómo se toma la iniciativa? Observa lo que está pasando. Observa lo que puede ser diferente. Si tus convicciones, si lo que tú crees, si lo que tú piensas que puede ser es mejor de aquello que lo que estás viendo, no te quedes callado. Sal adelante, toma la iniciativa, declara ante otros y sobre todo ante otros, porque declararlo ante otros, ¿sabe qué ocasiona? Ocasiona compromiso. Cuando le dices a tus padres, lo decidí, lo he estado pensando. Y cuando dices eso es porque el Espíritu Santo ya te convenció de que es lo correcto, aunque no lo sepas. Ya lo decidí, ya lo he estado pensando. Voy a estudiar medicina. Estás haciendo una declaración poderosa. Estás tomando la iniciativa y estás diciendo, voy a estudiar medicina. ¿Qué está pasando? Estás viendo un futuro que no existe. Estás construyendo una posibilidad. Estás cambiando un ambiente que no hay todavía, pero que tú, si continúas con los otros dos elementos que vamos a ver enseguida, podrás lograr con la ayuda de Dios. Segundo elemento que vamos a ver, recursos. ¿Qué son los recursos? El líder, hermanos, como lo mencioné al inicio, toda su vida debe aprender, toda su vida debe prepararse, toda su vida debe investigar. Porque si no lo hace el líder, ¿qué va a pasar con él? Se va a convertir en un pez muerto y la vida se lo va a llevar. El segundo elemento entonces son los recursos. El líder aprende, usa y tiene confianza en los recursos que Dios da y se vuelve una persona competente. Esto que tengo aquí, aunque pudiera parecer algo muy sencillo y muy sin chiste, ha existido desde los inicios de la vida humana y ha sido usado por muchas generaciones. Y esto puede ser un juguete, esto puede ser una herramienta y esto puede convertirse en un arma mortífera. Esto, hermanos, es lo que se llama una onda. Es una onda. Yo diría que es muy parecida a la que usó David. Y estas armas eran tan temibles que su alcance era mayor que el arco y la flecha. Y el proyectil tan invisible que el enemigo ni siquiera se daba cuenta cuando caían muertos, porque eran golpeados por una piedra lanzada por esta arma.
David, estoy seguro, como muchos de ustedes de niños, yo incluyéndome, teníamos juguetes y uno de los juguetes era la resortera. Acá la cargaba uno en el bolsillo trasero y unas piedras en la bolsa y cualquier cosa la sacaba y tómala. Igual David, estoy seguro. Me lo imagino a la edad de 8 o 10 años, ya con una onda chiquita, dándole vuelo y tirándole a los palos o qué sé yo. Y conforme fue creciendo David, acuérdense que David era pastor. Yo no sé ustedes, pero en mi infancia, en mi adolescencia y en mi adultez temprana, conviví mucho. Mi padre fue maestro, pero también fue campesino. Y sé lo que es cuidar chivas. Créanme, lo he hecho. Y pasarse todo el día bajo un sol inclemente, cuidando que los animales no se vayan, cuidando que no llegue alguna amenaza como otro animal u otra cosa, es aburrido. ¿Y qué hace uno cuando anda ahí todo el día? Pues se entretiene en algo. ¿Y qué mejor que agarrar una onda y estarle tirando a un palo? Cuando se llegue la necesidad real de usarlo contra una bestia, les aseguro que va a tener éxito. Entonces David se pasaba todo el día usando la onda. Estoy completamente seguro de ello. Y se volvió tan experto que él mismo dice, cuando le dice a Saúl, envíame a mí, porque como he matado a las fieras que atacan al rebaño, así mataré a este filisteo. Entonces, hermanos, esta era la herramienta que usaba David. ¿Qué herramientas tienen ustedes? ¿En qué son buenos? ¿Qué les sale bien? ¿Qué les gusta hacer en la vida? Porque muchas veces lo que nos gusta hacer, hermanos, es lo que nos volvemos buenos haciendo. Dios te ha dado dones y talentos y te ha dado habilidades también, hermano. Entonces, esos dones y talentos te capacitan. ¿Y sabes qué pasa? No te das cuenta que te están capacitando hasta que te das cuenta. ¿Qué pasó con David? Él se dio cuenta de que había valido la pena todos los años de estar jugando con su onda, todos los días de estar matando fieras, porque llegó el momento decisivo que iba a marcar un parteaguas en su vida. Él hizo la declaración, caerá muerto, porque él estaba seguro que el arma que manejaba, la herramienta que dominaba, no le iba a fallar. Cuando salgas a la vida, que tengas las herramientas de la escuela, confía en ellas, porque nunca sabes cuándo van a tener efecto en algo que Dios decida que tú hagas. Practica con tu onda. Todos los días, practica. Muy bien. Primera de Samuel 17:33 dice, dijo Saúl a David, no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David le respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. David está sumando dos cosas aquí. Primero, está tomando la iniciativa de una situación que él cree que no está bien. ¿Sí? Porque él dice, han insultado y han provocado al ejército del Dios viviente. Eso no está bien. No está bien que alguien se ponga contra Dios. Entonces yo tomo la decisión como David es salir a defenderlo. Yo declaro, yo lo haré. ¿Y por qué estoy tan seguro de ello? Porque yo estoy seguro de que las herramientas que Dios me ha provisto, las domino. Y eso me da la seguridad de pararme frente a los problemas. ¿Cuáles son tus recursos entonces? ¿Qué sabes hacer? Si sabes cantar, hermano, canta. Si no sabes cantar, no cantes porque desafinas. No te creas, si te sale del corazón, canta.
Si sabes transmitir la palabra, transmítela. Si sabes enseñar, enseña. La Biblia, cuando habla de los dones, nos dice precisamente eso. A unos maestros, ¿sí? A otros ministros. Todo lo que sepas hacer, hazlo. ¿Y sabes qué? Hazlo continuamente. Practica, repite, vuelve a hacerlo. Date cuenta dónde no funcionó. Aprende recursos nuevos. Acuérdate que hay dones, hay talentos y hay habilidades. Los dones los pone Dios y esos no nos los podemos quitar. Todos nacemos con un don. Los talentos es lo que nos permite hacer Dios y las habilidades son lo que tú aprendes en la vida que son de tu interés. Interésate por las tres. Si no sabes cuáles son tus dones, pídele a Dios que te diga cuáles son tus dones. Ejercita y vuélvete competente. ¿Qué es ser competente? Y es una palabra que se usa mucho hoy en día en las industrias sobre todo. Ser competente es tener competencia en algo, que puedas competir con alguien y ser mejor, tener habilidades, tener talentos y el usar los dones para el propósito que te pusieron ahí. El trabajo que te dio tu patrón o lo que te puso Dios que hicieras para él. David puso toda su confianza en Dios. El joven entendió que la lucha no sería entre soldados ni hombres. La guerra se libraría entre Jehová, el Dios de Israel, y el principado que gobernaba el pueblo filisteo. Y en el versículo 46 dice, Jehová te entregará hoy en mis manos, yo te venceré y te cortaré la cabeza. Yo hoy mismo entregaré tu cuerpo y los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel. ¿Cuánta confianza no tendría David en lo que iba a suceder, que él había declarado, porque Dios lo estaba respaldando, que dijo, cortaré tu cabeza? ¿Con qué iba a cortar su cabeza si traía una onda? Él estaba tan convencido que lo que iba a suceder iba más allá de lo que los demás veían, que él sabía que le iba a cortar la cabeza. ¿Con qué se la iba a cortar? Dios le diría con qué. Pero él dijo, yo le cortaré la cabeza. Bien. Tercer recurso. El tercer recurso es la perseverancia. Nuevamente, estamos hablando de liderazgo. Liderazgo es iniciar algo, es tomar acción, es decidirte y moverte con la voluntad que Dios puso como parte de tu alma para que hagas algo. Y para hacer eso, Él nos dio la iniciativa, el iniciar. El simple hecho de levantarte por la mañana es iniciar. Tú no sabes lo que te espera el día y a lo mejor ni tienes ganas de levantarte, pero si lo decides, estás siendo líder de ti mismo. Porque si no eres líder de ti mismo primero, no puedes ser líder de alguien más. Iniciativa, recursos, dones, talentos, habilidades, úsalos, ejercítalos. Y el tercero es la perseverancia, constancia, consistencia. El líder verdadero persevera hasta lograr su objetivo. Y déjenme les digo ejemplos de historias de perseverancia en la Biblia. Josué nació esclavo en Egipto, junto con el resto de los israelitas. Solo vio la liberación de su pueblo bajo el liderazgo de Moisés cuando tenía 40 años de edad. Después de eso, todavía tuvo que esperar otros 40 años antes de entrar a la tierra prometida debido al pecado de los otros israelitas. Pero todo el tiempo que estuvo en Egipto y luego en el desierto, Josué no se dio por vencido. Como la Biblia dice, Josué ya era viejo, pero él nunca se dio por vencido. Pablo tuvo mucho éxito como misionero, pero también fue de los que sufrió más. Donde quiera que predicaba, hacía enemigos. Lo echaron de muchas ciudades, lo atacaron, lo arrestaron, lo acusaron de ser falso, incluso lo intentaron asesinar. Además, sus viajes fueron peligrosos y naufragó 3 veces. Mucha gente piensa que predicar el evangelio no merece tanto sufrimiento, pero ¿saben qué? Pablo amaba a Jesús. Pablo amaba a Jesús y él aguantó todo por cumplir el compromiso que él había hecho con Jesús. Jesús mismo es nuestro mayor ejemplo, hermanos.
tanto de la Biblia como de la misma vida. La palabra de Dios dice que fue tentado en todos los sentidos y pasó muchos sufrimientos mientras estuvo aquí en la tierra. Pero Jesús vino al fin a salvar a todos nosotros, como pecadores o no pecadores, pero pecadores en general. Jesús vino y nos salvó a nosotros. Por amor de todos nosotros, Jesús resistió hasta el final. Entonces, ¿es fácil? Claro que no es fácil. Pero mira, lo que quiera que estés haciendo hoy, sea en la escuela, sea en tu trabajo, sea en tu familia, persevera. Persevera para que te vuelvas imprescindible. ¿Cómo perseveró David en esta historia? Déjame te leo lo que David hizo. Y conforme vayamos a través del texto, vamos a estar identificando la perseverancia de David. Cuando el padre de David lo manda que le lleve comida a sus hermanos, porque David no tenía la edad para estar en el ejército, pero dos de sus hermanos sí, entonces David se acerca y cuando ve lo que está pasando con este gigante Goliat en la batalla contra los filisteos, después de las 40 días que había retado Goliat al ejército y que nadie se había animado a combatirlo, llega y pregunta por sus hermanos que si estaban bien. Y mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín Goliat se ponía en medio de los dos campamentos y retaba a quien le pudiera venir a pelear. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. ¿Se imaginan un joven que escuche esto? El rey le va a dar esposa, el rey le va a dar la ventaja de que ya no pague impuestos. Entonces se interesó David. Habló David con los que estaban junto a él diciendo: ¿qué hará el hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Entonces David escucha muchas cosas buenas que pueden pasar al hombre que venza a Goliat. ¿Y qué sucede después? Oyéndolo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Para ver la batalla has venido. Y David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Entonces David no se desanimó cuando un hermano mayor que él lo regañó y le dijo: pues ¿qué estás haciendo aquí? Vete a cuidar las ovejas. ¿Qué andas haciendo? Pues estoy hablando nomás, hombre. Y fue y les pregunta a otros: oye, ¿sí es cierto que le van a dar esposa y no le van a cobrar impuestos y todo esto? Entonces David persevera, no se amedrenta ante la autoridad ni ante su hermano. Y fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Que el rey, la máxima autoridad, te esté diciendo: tú no vas a poder ir. ¿Qué haría otra persona? Ok, pues está bien, bueno, ya lo dijo el rey, me voy. No, David perseveró y fue más adelante. David le respondió a Saúl y le dijo: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león, un oso, y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo lo echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Decirle eso al mismo rey que por cobardía no se había animado a enfrentar a Goliat,
Díganme si no era valentía. No se desanimó, él perseveró. Cuando te digan que no, si tú tienes ese fuego en tu corazón y estás convencido que lo que estás queriendo hacer es lo correcto, insiste, busca la manera, respetuosamente como lo hizo David, pero busca la manera de que se haga la voluntad de Dios. Entonces dijo David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y todavía fue más allá, porque cuando el filisteo miró y vio a David, dice la Biblia que le tuvo en poco, porque era muchacho. ¿Cuántas veces no te han tenido en poco porque eres joven? ¿Cuántas veces no te has sentido chiquito? Dicen por ahí, chiquito y orejón. Sí, porque alguien piensa que no tienes la capacidad de lograr lo que estás diciendo que vas a lograr. ¿Cuántas veces no te ha pasado eso? A David le pasó, pero él no se amedrentó. Él perseveró y dijo en su corazón: Dios me ha puesto aquí. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mis manos, y yo te venceré y te cortaré la cabeza. ¿Qué pasó después? Cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David no se amedrentó, él perseveró, se dio prisa, él corrió a la línea de batalla al alcance mejor de su honda contra el filisteo, metió su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra, la puso en su honda y la lanzó contra Goliat. Y Goliat cayó muerto. 3 cosas hizo David. Primero, vio una oportunidad. Segundo, tomó la iniciativa. Parte de lo mismo, tomó la iniciativa. Hizo una declaración, dijo: yo lo haré. Y él basó esta decisión en la habilidad y la seguridad que tenía del manejo de la honda. Y que sabía que si él perseveraba, Dios lo iba a proteger. Ya para cerrar, déjame te cuento otra historia. Dice: una joven se acercó a su madre y le contó sobre su vida y cómo las cosas eran tan difíciles para ella. No sabía qué iba a pasar con su vida y quería darse por vencida. Estaba cansada de pelear y luchar. Parecía que a medida que se resolvía un problema, surgía uno nuevo. Su madre la llevó a la cocina y puso 3 ollas con agua a hervir. En la primera olla colocó zanahorias, en la segunda olla colocó huevos y en la tercera olla colocó granos de café molido. Dejó la olla servir por unos 20 minutos y después apagó los quemadores. Sacó las zanahorias y las puso en un tazón. Sacó los huevos y los puso en un tazón. Sacó la olla de café, la coló y puso el agua en un tazón. Y le pregunta a su hija: ¿qué es lo que ves? Y dice la hija: pues zanahorias, huevos y café. Dice la madre: toca las zanahorias. La hija las tocó y estaban blandas. Después le dice: toma un huevo y quítale la cáscara. La hija lo tomó, le quitó la cáscara y vio que el huevo estaba duro. Después le dijo: bebe un sorbo del café. La hija lo tomó y sonrió. Le dio gusto lo que estaba sintiendo, porque los granos del café eran únicos. ¿Qué había pasado? La zanahoria, que era dura antes de pasar por el agua hirviendo, se había vuelto blanda.
Los huevos, que tenían una cáscara fina que protegía el interior débil, se habían endurecido. Pero ¿qué había pasado con los granos de café? Con estos había pasado algo único, porque los granos de café no habían cambiado, sino que los granos de café cambiaron el agua. Cuando la hija le pregunta, ¿qué significa todo esto, mamá? La mamá le dice, mira, estos tres, la zanahoria, los huevos y el café, pasaron por el mismo reto, agua hirviendo. Sin embargo, los tres se comportaron diferente. La zanahoria se volvió blanda ante lo que le quemó, ante lo que se enfrentó, ante aquel reto de agua hirviendo se volvió blanda. Era dura, como las personas que son duras, pero ante el primer reto se reblandecen. Los huevos se endurecieron. Tal vez veamos personas que son frágiles por fuera, pero que ante el primer reto que les enfrenta la vida se endurecen por dentro. Se endurece su corazón, se endurecen sus sentimientos. Pero los granos de café cambiaron su entorno. Los granos de café hicieron una declaración y dijeron, yo voy a cambiar mi entorno. Y el agua que es clara y sin sabor la voy a volver oscura y con sabor. Tomó la decisión de cambiar aquellos granos de café. ¿Quién eres tú de los tres? ¿Qué pasa con tu vida? ¿Ante los retos de la vida te reblandeces fácilmente? ¿O se endurece tu corazón? ¿O es tal el convencimiento que tienes que con el poder de Dios las cosas pueden cambiar que dices, esto va a cambiar? Y como líder que eres, diseñado por Dios y que Dios lo puso en tu corazón, puedes decir, Señor, por ti, esto va a cambiar. ¿Qué reto tienes? ¿Es el trabajo? ¿Es el esposo? ¿Es la esposa? ¿Son los hijos? ¿Es la cuestión económica? ¿Es la enfermedad? ¿Qué reto tienes que puedes, con el poder de Dios, transformar tomando la decisión de hacerlo? Yo te invito a que recapacites.